Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de líneas eléctricas. En el ejercicio de hoy tenemos el conductor 94AL122ST1A, lo cual corresponde con el antiguo LA110. Está tendido sobre un vano de 200 metros en una línea de 66 kV a una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces el coeficiente de seguridad lo fijamos a 3. ¿Para qué nos han dado la altura? Para que fijemos en qué zona estamos, si en zona A, B o C, porque según la zona habrá que considerar hielo o no habrá que considerarlo. Entonces, ¿qué se nos pide en el primer apartado? Calcular la hipótesis reglamentaria de máxima tracción para una zona C debido a hielo. Por tanto, tenemos que calcular el peso propio con hielo a menos 20 grados centígrados, que lo establece el 3.2.1 del reglamento de líneas de alta tensión, y que tenemos que hacer calcular el parámetro K, A y B de la ecuación de cambio de condiciones. Entonces, ¿qué sabemos? Que es un vano de 200 metros, es decir, a 200, que está a 1200 metros sobre el nivel del mar, por tanto corresponde a una zona C. Vamos a considerar un coeficiente de seguridad superior al exigido por el reglamento, que es un 2,5. Consideramos uno superior, que es 3. El coeficiente de seguridad es 3, que es la tracción de rotura entre la tracción máxima. Esto quiere decir que vamos a traccionar como mucho el cable a un tercio de la tracción que rompe a este. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues entrar al catálogo del conductor, es decir, vamos por catálogo, buscamos el LA110 y calculamos su tensión de rotura, su peso, su superficie, su coeficiente de dilatación lineal, su diámetro y su módulo Young. Entonces, entrando al catálogo, vemos que la tensión de rotura es de 43,12 kN, que el peso es de 0,433 kg metro, que la superficie es de 116,2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, que el coeficiente de dilatación lineal es de 17,8 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, o 1 entre grados centígrados. El diámetro es de 14 milímetros, es decir, 14 por 10 a la menos 3 metros, que es inferior a 16 milímetros. Esto lo necesitaremos para el cálculo de sobrecarga debido a viento. Y entonces el módulo Young, que es el último valor que hemos buscado en catálogo, es de 80,36 gigapascales. Empezamos con el ejercicio, estamos en zona C, hay que calcular la hipótesis de máxima tracción, que corresponde al cálculo del peso propio más el hielo, que he puesto viento, pero es hielo, con el hielo a menos 20 grados centígrados. Entonces la tracción máxima para la hipótesis 1, que es la tracción máxima, es la tensión de rotura tercios, es decir, 14,37 kN. Podemos calcular el coeficiente K, que no depende de la sobrecarga, sino simplemente depende de los datos del conductor. Entonces, K, que es un parámetro de la ecuación de cambio de condiciones, es la superficie por el módulo Young por el vano al cuadrado por el peso por la gravedad al cuadrado entre 24. Si sustituir los datos, K acaba dando 280,23 por 10 a la 9 newtons cubo. Por tanto, necesitamos calcular A y B, para eso necesitamos calcular la sobrecarga, y para calcular A y B necesitamos respectivamente el coeficiente de sobrecarga. Por tanto, calculamos la sobrecarga y hielo. Estamos en zona C. Según zona C, según el tipo de zona A, B o C en la cual se divide España, la fuerza del hielo se calcula con una expresión u otra. La expresión aparece en el reglamento. Entonces, para zona C, la fuerza del viento es 3,6 por 14 elevado a un medio. Habitualmente es fuerza del hielo, pero realmente es masa de hielo. Que la masa del hielo se añade como sobrepeso. Es decir, tú tienes el peso del propio cable, tienes aquí el espesor del hielo con un determinado espesor E, en el cual se añade al propio peso del cable, es decir, otra fuerza hacia abajo. Entonces, la masa del hielo o la fuerza del hielo es de 13,47 newtons metro, es decir, masa del hielo por la gravedad. El coeficiente de sobrecarga 1, en este caso simplemente es el peso del propio cable más el sobrepeso del manguito del hielo que tenemos en torno al conductor entre el peso, es decir, cuánto peso está aguantando más o cuál es la sobrecarga. Por tanto, es 4,2434 más MH, que es lo que acabamos de calcular, que es 13,47 newtons metro, por la gravedad entre 4,2434, nos sale que la sobrecarga debido al hielo para esta situación es de 4,17. Calculamos el parámetro A, que depende de θ2. Como simplemente acabamos de hacer la hipótesis 1, que es el peso propio más hielo, todavía no conocemos ni θ2 ni m2, es decir, A y B no podemos calcularlos ahora, pero sí que los podemos dejar en función de θ2 y m2 para cuando estemos en la hipótesis 2 calcularlos de una forma más sencilla.
Entonces, A, que depende de tita 2, es 9,23 por 10 a la 3 más 166,21 por tita 2 más 20, que es igual a K por el coeficiente de sobrecarga 1 al cuadrado entre la atracción 1 al cuadrado más el coeficiente de dilatación lineal por el incremento de temperatura tita 2 menos tita 1 por la superficie y por el módulo Young menos la atracción 1, es decir, K por 4,17 al cuadrado entre la tracción máxima al cuadrado menos tracción máxima más 166,21 por tita más 20 newtons. Mientras que el parámetro B, que depende del coeficiente de sobrecarga 2, es decir, M2, es 280,23 por 10 a la 9 metros, por coeficiente de sobrecarga 2 al cuadrado newtons cubo. La unidad es newtons cubo y M2 al cuadrado simplemente depende del coeficiente de sobrecarga de la hipótesis 2 que veremos más adelante. La flecha correspondiente para esta hipótesis, para calcular la flecha tenemos que aplicar esta expresión, que es 1/8 de A al cuadrado por 1 entre H1, que conocemos todo menos H1. Por tanto, ¿cómo se calcula H1? Pues H1 se calcula así. H1 es la tracción del caso 1 entre el coeficiente de sobrecarga 1 por peso por gravedad, es decir, 14,37 por 10 a la 3 newtons, entre 4,17 por 4,2434, que nos da una altura respecto al eje de coordenadas. Esto no es sobre el terreno, sobre el sistema de coordenadas, que es 812,1 metros. Entonces, sabiendo la flecha, ahora podemos calcular la flecha, que es 1/8 por A al cuadrado por 1 entre H1, que son los 812,1 metros. Nos acaba saliendo que para este caso tenemos una flecha de 6 metros. Por tanto, hemos calculado la primera hipótesis, que era el hielo. Pero claro, en zona B y C tenemos más hipótesis que el hielo, como puede ser el viento y EDS. Entonces, vamos al reglamento. Vemos que en zona C tenemos las siguientes hipótesis. Sobrecarga del viento para una temperatura de menos 15 grados y tenemos sobrecarga de hielo y viento a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Ojo, cuando tú consideras la sobrecarga de viento con hielo en el mismo instante, eso solo se calcula para categoría especial, lo cual estamos con una línea de 66 kilovoltios, si no me equivoco, que no es categoría especial. Por tanto, no estamos en categoría especial y simplemente vamos a aplicar la sobrecarga de viento. Para aplicar la sobrecarga de viento necesitamos conocer el diámetro del conductor. El diámetro del conductor es inferior a los 16 milímetros, por tanto Q es 600 pascales. Sin embargo, si el diámetro de nuestro conductor hubiese sido superior a 16 milímetros, la Q hubiese sido de 500 pascales. Por tanto, calculamos la fuerza del viento, que es Q por el diámetro. Por eso hemos calculado el parámetro Q, que es la presión que depende del diámetro de nuestro conductor. Por tanto, la fuerza del viento es Q por el diámetro para dejarlo en newtons partido metro. Si lo quieres dejar en newtons, simplemente multiplicas por la longitud del vano o la longitud del conductor. Entonces, la fuerza del viento es Q, que son los 600, por el diámetro, que son 14 milímetros, es decir, 14 por 10 a la menos 3. Por tanto, la fuerza del viento es 8,4 newtons metro. Creo que no he dibujado la situación de sobrecarga del viento, pero simplemente recordar que es, tú tienes aquí tu conductor. Por aquí, de forma perpendicular, es decir, la situación más desfavorable, incide viento sobre el conductor. Este viento se representa como la fuerza del viento y tú lo que tienes aparte del viento es el peso del cable que va hacia abajo, que es mg o como lo quieras considerar. Entonces, entre estas dos fuerzas, tú tienes la fuerza resultante, fuerza total, y de aquí a aquí hay un ángulo beta. El ángulo beta corresponde al arco tangente entre la fuerza del viento respecto al peso. Es decir, en este caso, beta es de 63,2 grados. ¿Para qué hemos calculado la sobrecarga del viento? Para calcular el coeficiente de sobrecarga. El coeficiente de sobrecarga para el caso del viento es la fuerza total entre el peso. La fuerza total simplemente es la raíz del peso por gravedad al cuadrado más la fuerza del viento al cuadrado entre el peso. Entonces, el coeficiente de sobrecarga para la hipótesis 2 de viento es de 2,22. Ahora ya conocemos tita 2, que era menos 20 grados centígrados, si no me equivoco, y conocemos el coeficiente de sobrecarga 2, que es de 2,22, que son los parámetros que nos faltaban para poder calcular A y B2, A y B, que son parámetros de la ecuación de cambio de condiciones. Por tanto, los calculamos ahora. A, que depende de tita 2, que ahora sí que es conocida, es 9,23 por 10 a la 3, más 166,21 por el incremento de temperaturas, que es menos 15 más 20, que es igual a 10,061 por 10 a la 3 newtons. El parámetro B, que depende del coeficiente de sobrecarga 2, M2,
es 280,23 por 10 a la 9 por el coeficiente de sobrecarga 2, que es 2,22 elevado al cuadrado. Por tanto, B, que son newtons al cubo, es de 1,381 por 10 a la 12. Entonces, ahora que conocemos A y B, el fin último es conocer la tracción que está nuestro cable, qué tracción tiene nuestro cable. El fin último de calcular la ecuación de cambio de condiciones es calcular la tracción o la tensión a la cual está sometido el cable en una determinada hipótesis, ya sea de viento, de hielo o EDES. Entonces, acudimos a esta expresión que es T2 al cuadrado, es decir, la tracción 2 al cuadrado por tracción 2 más A, que es igual a B, por eso hemos calculado A y B. Despejamos de aquí, de esta ecuación de tercer orden, que nos acaba saliendo que T2 es 8602,11 newtons. Por tanto, esta tensión es inferior a la máxima, por tanto el cable no supera la tracción máxima, por tanto no es necesario descensarlo. Mantenemos esta hipótesis como la más desfavorable y recalculamos la flecha para esta hipótesis. Por tanto, antes hemos calculado la flecha, simplemente que para el caso de sobrecarga de viento, la flecha hay que proyectarla. Entonces, calculamos la flecha igual que antes. F2 es 1/8 de A al cuadrado entre H2, calculamos H2 igual que hemos hecho antes. Mira, igual que hemos hecho antes, igual que esto, ¿vale? Simplemente para el caso 2. Entonces F2 es 1/8 de A al cuadrado entre H2, que es 1/8 por 200 al cuadrado entre tracción 2 por el coeficiente de sobrecarga 2 por peso por gravedad, que son 5,47 metros de flecha. Pero la flecha del viento hay que proyectarla. ¿Por qué? Porque si os acordáis antes del mini esquema que he hecho, tú tienes la fuerza del viento, el peso por la gravedad, la fuerza resultante, y tú la flecha que estás calculando es esta F2, pero tú la que quieres es sobre el eje Y. Es decir, tú la que quieres es esta flecha. Por tanto, para conocer esta flecha, tienes que conocer esta, que vamos a denominar F2'. ¿Y cómo calculas F2'? Pues simplemente proyectas F2. Es decir, si tú tienes un ángulo aquí beta, simplemente proyectas F2 sobre el eje Y, que es F2 por el coseno de beta. Por tanto, F2' es F2 por el coseno de beta. Esto lo proyectas aquí, que es F2 por 1 entre el coeficiente de sobrecarga 2, que nos da que la flecha proyectada es de 2,47 metros y que no estemos terminado. Hasta luego.